Bueno, en esta oportunidad vamos a poder compartir un poco sobre cuáles son los aspectos principales que contemplan un término manejado a nivel de sociedad, que es como lo son las tribus urbanas, no de una forma crítica, sino de una forma objetiva, abordar la influencia de las tribus urbanas en la sociedad y cuáles son las características que poseen las mismas en cuanto a su desenvolvimiento. Principalmente eh, vendríamos a definir cuál es ese concepto o cuál es la forma de definir aquellos grupos que forman parte de nuestra sociedad, como lo son el término empleado para ellos, que son tribus urbanas. Y son un grupo de personas, especialmente de jóvenes, que de alguna u otra forma visten de una manera similar, poseen hábitos comunes y lugares de reunión, que se comportan además de acuerdo a las ideologías de una subcultura y que ésta se origina y se desarrolla en el ambiente de una ciudad o además de un casco urbano. Aquí en esta foto podemos ver particularmente a forma de caricatura cuáles podrían ser algunas de las formas particular de vestir de cada una de estas tribus. Si lo llevamos a la parte conceptual, podemos decir que según el diccionario, incluso según el diccionario enciclopédico de sociología, el concepto de tribu es definido de una forma muy particular. Esta lo define como una unidad étnica que se caracteriza por el mismo idioma y cultura, la conciencia colectiva, además del sentimiento de pertenencia común, así como por el lugar de residencia en común o la emigración. Para la tribu son esenciales los símbolos comunes, las tradiciones estables y la venta colectiva hegemónica. Es así como el diccionario enciclopédico de sociología aborda, digamos que uno de los aspectos principales de las características de este término como tal. Además, si lo llamamos o andamos un poco en la parte teórica, también podríamos decir que el término tribu urbana como tal fue popularizado por un filósofo francés en cual en su libro denominado El tiempo de las tribus, el declive del individualismo en las sociedades de masa para el año 1990, plantea que estas son como una especie de microsociedades de las grandes urbes, así se denomina, y que está incluso asociada a emociones intensas, a la búsqueda de nuevas formas de sociabilidad y a la necesidad de espacios que de alguna forma le permitan expresarse, le permitan de alguna forma dentro de ese grupo expresar su forma de ser, eh, digamos, sin ser excluidos de otros grupos. Algunos críticos, incluso analistas, dicen que el fenómeno de las tribus urbanas no es más que la búsqueda de los jóvenes por aquella identidad tan añorada. Si lo vemos de una forma un poco más práctica o poniéndonos un poco más en el lugar de los individuos que forman parte de una tribu urbana, podemos ver que cuando un joven se une a una sociedad que posee las mismas tendencias y pensamientos que él, este se sentiría de alguna forma identificado, tanto con el grupo como con sus símbolos. Además que cabe destacar que algunas tribus son más intolerantes a un grupo de tendencias opuestas que otras, lo cual podría, lamentablemente, podría llevar a la violencia. Además, la identidad de cada una de estas tribus varía según su ideología, según la persona misma. Incluso, por ejemplo, mientras que los denominados skinheads son de tendencias violentas, los hippies son caracterizados por no rivalizar contra ningún grupo, pues son caracterizados o considerados pacifistas y no hay grupo alguno que les sea íntegramente opuesto. Claramente y generalmente estos
como lo podemos ver en estas imágenes, generalmente son asociados a características, digamos que similares, una característica que los hace sentirse bien dentro del grupo al que pertenecen. Generalmente, cuando lo asociamos a esas ideologías o a esa forma de expresarse, se caracterizan por esa, digamos que ese gusto, ese desenvolvimiento feliz de pertenecer a un grupo, digamos que puedan desenvolverse de forma gratificante. Además, la identidad de cada una de esas tribus, eh, digamos que no son enfáticas en el sentido de que no prevalece en cada una de ellas siempre. Lo más probable es que a lo largo de los años sufran ciertas modificaciones en las características de las mismas, cabe destacar. Eh, Además, por igual, al, al ser de los centros financieros más importantes de cada país, atrae la mirada de otros países que vienen en búsqueda de nuevas oportunidades de negocio. Si lo llamamos a un núcleo de donde podrían surgir estas grandes masas de grupos denominados tribus urbanas. Esto sumado a las diferencias o a las diferentes migraciones políticas y religiosas a lo largo de la historia, lo cual podría crear una mezcla de personalidades y de derivaciones raciales, que en conjunto con la fuerte influencia de la mercadotecnia y la cultura pop, ya sea estadounidense e inglesa, así como movimientos orientales, como el manga japonés, que digamos que son los más predominantes, han definido aquellas características visuales y estéticas de los habitantes de las ciudades. Es por ello que podría, digamos que tener cierta influencia o cierto punto evolutivo en lo que se conciben como estas tribus. El resultado de estas mezclas varía mucho en cuanto a lo que sería costumbres, vestimentas, grupos, gustos e incluso la identidad. La definición de tribu urbana, continuando con la parte digamos que conceptual, viene del latín trivia. Esto es un dato muy importante, ya que podríamos digamos que analizar o darle en sí ese sentido claro al término de tribu urbana. Como se venía destacando, viene el latín trivia, que significa grupo o conjunto de urbi, que digamos que significa una aglomeración de personas en forma de ciudad de pueblo. Los miembros de cada tribu se sienten identificados con ideologías el uno con el otro. Algunas de las tribus son más algunas de esas tribus que son más representativas a nivel mundial son las siguientes: los punks o punkies, el cual su origen viene dado en Inglaterra entre un periodo de 1976 y 1977, derivado de la oposición de la decadencia de la cultura del momento. Su presencia actual no es a gran escala, pero los que hay suelen ser bastante radicales. Suelen reunirse en zonas y bares propios. A veces se mezclan con skins, heavies, góticos, aunque no tienen por qué llevarse bien con ellos forzosamente. Cuando vemos las características de su atuendo o vestimenta, son fácilmente distinguibles. Generalmente presentan crestas de colores llamativos, camperas de cuero, varios aros en sus orejas, incluso tatuajes, pulseras de pinchos. Eh, Además, suelen caracterizarse incluso por poseer botas militares.
suelen llevar camisetas y sudaderas negras con gorras y de algún otro tipo de música o con algún lema musical. Incluso pueden llevar chaquetas o bombers a los que incluso les pueden pegar parches o pintan con rotulados lemas y símbolos, ya sea de anarquía, además de estrecha socialista o sin martillo, etcétera. En cuanto a lo que sería el género musical, como es, digamos que característico de ellos, escuchan música punk. Cabe destacar, en el mundo, el grupo más representativo es Sex Pistols. Y en la Argentina también predominan pequeños grupos musicales que son de su agrado. En cuanto a su ideología, presentan en su mayoría contrarias, o sea, ideas contrarias a las reglas establecidas. Muchos se caracterizan por ser anticapitalistas, anarquistas y apoyan los movimientos Ocupa, antimilitarista, antifascista, entre otros. Cuando vamos a la parte de características en cuanto al desenvolvimiento que estos presentan en la sociedad, muchos son caracterizados por tendencias violentas. Hace unos años tenían fama de ser bastante violentos, aunque no es cierto que todos lo sean. Eso es un concepto que es errado. Lamentablemente, digamos que han visto ese símbolo de los punks de una forma negativa a la sociedad, cosa que no es totalmente cierta. Hay que tener ciertas visiones o ciertas perspectivas para ver que no toda persona puede pensar igual, independientemente que pertenezca a un mismo grupo. A estas características se refiere uno a, a la actitud como tal. Eh, Incluso eh, hay que destacar que no siempre deberían ser tildados por violentos, incluso por lo antes mencionado. Otro de los grupos son, o a los que pertenecen estos, eh, son los emos, muchos de ellos caracterizados particularmente por esa forma particular de vestir. La palabra emo viene de una, digamos que, dada, no como tal que surge, ¿no? Sino que se populariza a lo largo de los años 2000. A pesar de ello, el inicio de los emos nace en los 80, derivado por un estilo musical del punk hardcore, que sería el punk hardcore americano. Actualmente su música es más comercial y su representante más conocido es My Chemical Romance y Green Day, aunque mucha gente no sitúa a este grupo como emo, por ende dejarlo que posee ciertas ambigüedades. Si nos referimos a la situación actual, a diferencia de los punks, estos están bastante extendidos, sobre todo por Latinoamérica, y han surgido subculturas relacionadas menos conocidas como los denominados Pokémones. La mayoría de los emos son jóvenes de entre los 14 y los 20 años, incluso muchos de ellos tienen una visión negativa o dramática de la vida y suelen mostrarse al mundo como pesimistas y víctimas de una sociedad creada pensando más en el capital, en los intereses privados, que se olvidan de las personas y sus verdaderas necesidades. Tanto los emos como los Pokémon han dado mucho de qué hablar, dado que aunque son gente pacífica, han tenido detractores que les tachaban de superficiales y de seguir modas, lo cual en varias ocasiones, digamos que ha generado peleas o rechazo social hacia esta cultura urbana. Enfáticamente en el aspecto, digamos que de la vestimenta, podríamos decir que poseen
peinado denominado engominado, cubriendo parte de la cara. Generalmente usan ropa oscura, piercing, zapatillas, Converse, muñequeras, chapas, sudaderas con capucha, camisetas ajustadas, que son generalmente negras, y calzoncillos muchas veces a la vista. En cuanto a lo que serían sus intereses y las actividades, son mentes inconformistas y generalmente pesimistas. Se preocupan mucho por su apariencia y se declaran en contra de las modas, aunque paradójicamente seremos está a la moda. Suele tener tendencias a preguntarse el sentido de las cosas y no suelen creer en las religiones. Una de sus fases más repetidas es el emo nace, no se hace. Si lo vemos de un punto de vista en cuanto a sus gustos eh, musicales, pueden, digamos que, compartir gustos como My Chemical Romance, entre otros, que generalmente son característicos o le brindan esa particularidad a este grupo. Tenemos incluso, entre otros, los Rastafaris o Rastas. Aquí tenemos una imagen clara de uno, digamos que los símbolos o personas que realmente marcó una tendencia muy particular en cuanto a estos grupos, que ha sido Bob Marley. Los Rastafaris, digamos que su origen viene proveniente de África, que llevaban los Rastafaris originales y representantes, o aquellos que representaban las melenas de un león. La cultura Rastafari surge desde la época de 1930 en Jamaica. El movimiento social y espiritual se creó entre, digamos que clases sociales marginales, que eran denominadas en ese entonces así. Muchos de ellos descendientes de esclavos negros que se querían volver al África de sus antepasados. En sus creencias se decía que Haile Selassie o Ras, una encarnación de Yahvé, según ellos, los llevaría a la tierra prometida, ¿okay? Que sería a la cual llamaban Monte de Sion. Durante esa época los Rastafaris eran, eh, digamos que poblaciones que de alguna u otra forma no tenían o no marcaban, digamos que, tendencias religiosas. No obstante, lo que no nos han llegado hasta nuestros días es sobre cómo todo o toda su filosofía y su manera antimaterialista les permite ver las cosas desde un punto de vista diferente. En cuanto a su atuendo, actualmente los rastas son jóvenes sin vinculación con los orígenes del movimiento Rastafari. Estos jóvenes visten de forma despreocupada, llevan el pelo largo, peinado con rastas, gorros, ropa ancha y complementos con los colores de la bandera de Etiopía. En cuanto a sus intereses y actividades, podríamos decir que en la cultura original Rastafari de los años 30 se ponía énfasis en la espiritualidad y el rechazo al materialismo. Se hacía hincapié en la necesidad de unidad y solidaridad entre las comunidades negras y se luchaba contra el poder establecido. Los Rastafaris originales rechazaban el alcohol por considerarlo la destrucción del ser humano y consideraban fumar marihuana como un acto saludable. Estas son las características que principalmente abordan a estas tribus urbanas denominadas Rastafari. En cuanto a los rockeros, podríamos decir que el origen de estos viene dado directamente de los denominados Teddy Boys ingleses que había en los años 50,
la mayoría de esos Teddy Boys eran adolescentes de la década de los 50 y se fueran a cumplir con su servicio militar, y a la vuelta, ya un poco más adultos, cambiaron su estética de levita y zapatos de suela de crepe. Este cambio fue dado por pantalones y calzados de cuero, imitando la estética eh, utilizada por Marlon Brandon en la película El Salvaje, la cual es una película de culto entre los rockers. La estética, digamos que cambió, pero esa pasión por el rock and roll es algo que ha trascendido y es algo que perduró a lo largo del tiempo. Durante este, digamos que la trascendencia de los años, llegamos a un punto que sería la presencia actual. La presencia actual de los rockeros es numerosa, aunque con muchos elementos espurios y superpuestos de varias tribus originales y con varias tendencias, presentes en determinados bares y discotecas de centro de las ciudades y de barrios populares. La mayoría de las veces frecuentan por ello de forma exclusiva. En cuanto a su término, digamos que de atuendo, el atuendo que los caracteriza es que poseen, digamos que tupé y pastillas, además de cazadoras cortas y terjanos, con grandes hebillas de metal, además de aquellas hebillas de metal que forman parte, digamos que, de ese atuendo. Generalmente poseen unas insignias dibujadas manualmente en la espalda y botas camperas con puntas muy, digamos que, extremadas. Las mujeres con cabello teñido, vestido con cancanes, vaqueros, con dobladillo o falda, incluso falda de tubo. En cuanto a los intereses y actividades, podrían estar enmarcados por el rock and roll. Casi es algo obsesivo para ellos. Los de un grupo revivalista y un tanto nostálgico, con pocos márgenes para la renovación. La renovación no se caracteriza por otras actividades específicas, salvo la recreación de los fines de semana, la pasión hacia el universo norteamericano de los 50. La moto es el medio de transporte por excelencia y también el objeto, digamos que el objeto fetiche del rocker. En cuanto a su ideología, son tradicionalistas y en algunos casos rebeldes, además de ser caracterizados por ser individualistas y endogámicos. Este, si lo llamamos la parte de, como se mencionaba en algunas otras características de las diferentes tribus urbanas, cuando llamamos a las tendencias violentas o a ese desenvolvimiento en la sociedad, se dice que el enfrentamiento, como los mods, es pura mitología del pasado. Su belicosidad es sobre todo un hecho de estilo, lo que no quita que pueda manifestarse, y de hecho se manifiesta en la práctica social, aunque todo se limite a broncas, como se dicen, broncas ocasionales en las que el alcohol es básicamente el protagonista y el que se desencadena, digamos que, estas rivalidades. En cuanto a la evolución de este grupo, podríamos decir que es estacionaria, ligeramente a la baja después de un auge bastante significativo a finales de los 80. Si hacemos una comparación, se presentan las características anteriormente mencionadas. Entre otros digamos, de estos grupos, pudiésemos mencionar los hippies. Los hippies de alguna manera representan en otro, digamos que, en otro marco, eh, aquellos grupos que, digamos que, profesan una paz,
emanan una tranquilidad y poseen una característica que los hace singulares. Los hippies fueron parte del llamado movimiento de contracultura de los años 1960. Ellos de alguna manera adoptaban un modo de vida comunitario o estilo de vida nómada, renegaban del nacionalismo y la guerra de Vietnam, tomaban aspectos de religiones como el budismo, el hinduismo y también de las religiones de los indios norteamericanos. Incluso estaban en desacuerdo con valores tradicionales de la clase media estadounidense. Ellos consideraban el paternalismo gubernamental, las corporaciones industriales y los valores sociales tradicionales como parte de un establishment único y que no tenían legitimidad. De alguna forma, este origen viene, digamos que la palabra hippie, de otra palabra en inglés, que es el hipster, que designaba a las personas de los Estados Unidos que se envolvían con la cultura negra. Por ejemplo, Harry, de Hipster, Gibson, el 6 de septiembre de 1965, por la primera vez, en un periódico de San Francisco, un artículo que fue escrito por el periodista Michael Feldon, usó la palabra hippie para referirse a los jóvenes de características bohemias, que era al contrario de los viejos bohemios de la llamada generación beat. Pero la gran prensa aún tardó casi 2 años para utilizar esta nueva palabra. El movimiento hippie tuvo, digamos que ese auge, ese apogeo en fines de los años 1960. Además que, como otros datos, el 7 de julio de 1967, la revista Time destaca en su edición Los hippies, la filosofía de una subcultura. El flujo turístico que acompañó el ampliamente divulgado Verano del Amor de San Francisco nos hizo o no hizo nada para intensificar la contracultura. De hecho, cuando la cultura hippie comenzó a ser invadida por el comercio a mediados de los años 1965-1967, ser un hippie había perdido su significado original. El legado que han dejado este grupo se enmarca alrededor de 1970. Mucho del estilo hippie, pero muy poco de la esencia del movimiento fue absorbido por la cultura principal. La gran prensa perdió interés en su subcultura, pero muchos hippies mantuvieron una profunda conexión con la misma. Como los hippies tendieron a evitar la publicidad después del denominado Verano del Amor, surgió un mito popular del movimiento, de que el movimiento como tal no existía más, no prevaleció. De hecho, continuó existiendo en comunidades en diversos, o sea, existió aún en pequeñas comunidades como tal, pequeñas comunidades en diversos países. Aún hoy muchos de ellos se encuentran en festivales y encuentros para celebrar la vida y el amor, como el Festival de la Paz. En cuanto a su estilo y comportamiento, los hippies suelen dejar los cabellos y digamos que la barba un poco más largos. Además de estos, para ellos es considerada una característica elegante. Mucha gente no asociada a la contracultura consideraba estos largos cabellos una ofensa o que era algo antihigiénico, en parte por causa de la actitud inoclasta de los hippies, o consideraban aquello cosa de mujer, que no era algo particular, no era característica de un hombre. Cuando el musical Hair salió del circuito llamado Off-Broadway para para un gran teatro de Broadway en 1968, la contracultura hippie ya estaba saliendo de los centros urbanos tradicionales. Es así como se marcan las características de los hippies
a lo largo de la historia y hasta un punto de partida actual. Entre otros de aquellos grupos tenemos como ejemplo claro los denominados góticos. Este grupo, digamos que su origen viene dado del Reino Unido a principios de los años 80 y posteriormente se fue extendiendo de alguna manera a, a varios países. El género musical surge a partir de una evolución inspirada por grupos de música punk de la época. Incluso los góticos se caracterizaban por su estética siniestra, de alguna forma tenían una ropa oscura, incluso atracción por la noche. En cuanto a su presencia actual, si lo llevamos a, digamos que a un punto de vista netamente en cuanto a su desenvolvimiento actual en la sociedad, según la temporada y el lugar, se puede ver a más o menos góticos. No obstante, estos grupos eh, prevalecen en tribus más extendidas. Les suele gustar estar o desenvolverse en sus bares propios o a veces mezclados en zonas de bares con grupos heavies y punks. En cuanto a los intereses y actividades, los góticos muestran una especial atracción a todo lo relacionado con la muerte y el ocultismo. Les gusta el género de terror y de misterio, tanto en películas como en literatura. En cuanto a su atuendo característico, podríamos decir que usan ropa negra, eh, preferentemente de cuero, botas de cuero incluso, piercing y piel pálida por lo general. Además, usan, digamos que un complemento del tipo brazalete con pinchos, muñequeras, cadenas o incluso rejillas. Y también suelen llevar elementos religiosos como cruces, estrellas de 5 puntas, etcétera. Si lo llamamos a un punto de vista de las ideologías y las tendencias violentas o su desenvolvimiento en la sociedad, vemos que la cultura gótica no tiene una ideología predefinida y por lo general son apolíticos, aunque no hay ninguna regla fija, incluso respecto a las tendencias violentas, a pesar de su indumentaria. En realidad es una cultura predominantemente pacífica. Entre otros de los grupos que involucran las tribus urbanas, tenemos a los hipsters. La cultura urbana de los hipsters viene representada, digamos que por jóvenes, en su mayoría de edad entre los 20 y 35 años, que muestran un pensamiento independiente, intentando apartarse de las modas del momento, vistiendo y escuchando música no comercial, rechazan el consumismo desmedido, poniéndose del lado del comercio local y el respeto por el medio ambiente. Entre otras características podríamos decir que es un grupo poco homogéneo y con grandes diferencias entre ellos. Claro está que no tienen tanta cohesión como otras culturas urbanas. Esto, digamos que se debe a la búsqueda personal de un pensamiento propio y a su intento de alejarse de lo prefijado. Su origen se suele ligar a una cultura urbana con los indios e incluso con los hippies. Su origen surgió aproximadamente en el siglo XX, por alrededor de 1950, aunque desapareció y volvió a usar y digamos que volvió a surgir a finales de los años 90, aunque ha dado o ha sido a principios de la década de 2010 cuando se ha popularizado y extendido más esta cultura urbana. Si lo llamamos a la presencia actual o a cómo estos grupos, digamos que predominan actualmente, es que es un grupo extendido, sobre todo en grandes ciudades entre personas de clase media,
Cabe destacar que su alta presencia en ciudades como New York, Chicago o San Francisco es donde digamos que prevalecen principalmente estos grupos. Su atuendo característico o aquella ropa que generalmente poseen no sigue patrones específicos, pero se distingue por llevar un estilo personal, bohemia, eh, incluso como la vieja escuela, por así decirlo, alejado de la moda del momento y en muchos casos intemporáneo. Suelen reutilizar prensas y complementos antiguos con estética vintage. Incluso le gustan las gafas, como se les denomina, y los complementos artesanales incluso. En cuanto a su género eh, musical, muchos de ellos escuchan bandas poco conocidas, digamos que simpatizan con otros estilos de música, como el jazz incluso, y respecto al cine prefieren el género independiente, por así decirlo. Si lo llamo a su ideología o a aquellas tendencias, como se vienen destacando entre una de las características prevalentes por, por el simple hecho de considerar el pertenecer a una tribu urbana, que muchas veces los caracterizan de violento cuando esto no es así. La cultura hipster no presenta tendencias violentas, su ideología es preferentemente progresiva y valoran sobre todo el pensamiento independiente. Utiliza las redes sociales para difundir incluso sus ideas. Eh, digamos que los ocios, gran parte de los hipsters, los involucran o los llevan hacia el marco de la fotografía, la moda vintage, la cocina original y son asiduos a realizar viajes, visitar museos y compartir experiencias por las redes sociales. Em, los skaters son otro de los grupos que fomentan o hacen formar parte de este grupo de tribus urbanas muy característico por lo demás, y es que estos están relacionados a una cultura callejera y bajo el nombre de este deporte hay una amplia cultura. El skating como tal ha desarrollado una gran atracción e interés para muchos. Un reportaje del 2002 para la American Sport Data estimó el número de skaters entre 13.5 millones en todo el mundo. De estos, el 80% tiene edades inferiores a los 18 años, de los cuales el 74% son hombres. El skate también se ve como una forma de expresión personal, ya que cada skate, digamos que tiene su estilo, un estilo propio, es lo que los caracteriza. Los skaters toman los espacios de forma subversiva debido a que no poseen espacios propios para ocuparlos libremente y por esta razón en estos casos ellos hacen uso de los espacios abiertos y que cumplen con las condiciones del suelo y desniveles que son necesarios para desarrollar la actividad que este grupo realiza. Ellos son además itinerantes en la ocupación de los espacios. Solo se dejan llevar por los instintos de querer desarrollar sus movimientos y saltos. Y es por esta razón que van ocupando todos los lugares libres que existen en la ciudad y ocuparlos, digamos que en los momentos que el resto de la población no lo haga. O en otras ocasiones se les facilita algunos lugares como parques emplazados en medio de conjuntos residenciales y en estos casos ellos son libres de ocupar el lugar durante todo el día sin problemas de molestar al resto de la población debido a que se encuentra creado un espacio para desarrollarse y desarrollar y otras diferentes actividades. Debido a sus movimientos y a la velocidad con que los ejecutan, van produciendo las tensiones que construyen y limitan su espacio y es que debido a esto, los skaters se vuelven
herméticos hacia el resto y son observados desde lejos sin interactuar con el resto de la población. Es así como digamos que estas tribus se manifiestan de alguna forma a lo largo de nuestro territorio. Y es algo que muchas veces muchos de ellos eh, no, no habitan como tal en parte de nuestro territorio, pero sí se hacen presente en el mundo. Entre otros, de estos, como último, de estos grupos principales de tribus urbanas, tenemos los raperos, que son jóvenes a los que les gusta el género musical del rap y hip hop. Su origen digamos que se retorna a los años 70, cuando surge el rap en los barrios pobres de Nueva York. En su inicio los raperos eran en su mayoría jóvenes de raza negra y hemos visto cómo digamos que esta subcultura se ha manifestado a lo largo de los diversos continentes. Es a su vez cuando se le da este hincapié a lo que ha manifestado las tribus urbanas, que a pesar de que ese desarrollo o ese surgimiento sea de forma localizada, sea de forma específica, se ha difundido a lo largo de los continentes. En sus inicios los raperos eran en su mayoría, como se venía destacando, jóvenes de raza negra. Eh, en, digamos que por parte de su cultura se denomina o se deriva que es que junto con su música difundían digamos que un mensaje contra la injusticia del sistema, convirtiendo el rap hip hop en un modo de vida que desde sus orígenes hasta la actualidad ha ido captando cada vez más adeptos. En cuanto a su situación actual, podemos decir que con el paso del tiempo el rap se ha ido popularizando, dejando de ser propio de los barrios pobres de Estados Unidos, como se destacaba en sus inicios, para hacerse presente prácticamente en todo el mundo. La música rap se ha caracterizado siempre por su fuerte mensaje reivindicativo, a pesar de que con el tiempo y su expansión hayan salido algunos autores más comerciales cuyo propósito ya no es tanto el hacer música como mensaje, sino hacerse famoso. El punto álgido de esta cultura urbana fue a finales de los años 90, retomando la característica eh, anterior en cuanto al propósito de, de este grupo perteneciente a las tribus urbanas. Cabe destacar que muchos de ellos continúan llevando ese mensaje de crítica, de simplemente opinión en forma musical, que sea de algún punto de vista algo agradable, una expresión completa. ¿En qué sentido se dice que es una expresión completa? Que viene marcada por algo que al individuo le agrada, como es la música, y algo que le permita expresar cuáles son sus ideas partiendo de aquello que le apasiona, como lo es la música. Entre otras digamos que de sus características, cabe destacar que hay varias actividades asociadas habitualmente a los raperos, que son el estilo de baile breakdance, el skateboard, los grafitis y por supuesto el cantar o escuchar música hip hop. En cuanto a forma de vestir, los raperos visten habitualmente con ropas anchas, zapatillas y gorra, suelen llevar complementos como pulseras, collares, incluso pañuelos. Esto generalmente lo usan en forma de cubrir su cara, o muchos de ellos lo usan como un atuendo más de su vestimenta, ya sea colocado en la zona del cuello o simplemente como un artículo más para complementar sus, sus accesorios. Es así como de alguna manera cabe destacar que estos nombres han sido designados por la misma sociedad y en muchas ocasiones por grupos ajenos al mismo, no enmarcando simplemente el aspecto de los raperos, sino de todas las tribus urbanas. Y es claro que en los últimos años se han registrado
enfrentamientos entre tribus urbanas por razones de intolerancia y en ocasiones racismo, lo que ha causado más separaciones de grupos juveniles y hermetismo en muchas de estas tribus. Por ello, se resalta la importancia y la motivación de indagar un poco y a profundidad sobre las tribus urbanas y el resto del mundo, cómo estas tribus han influido en aquellos espacios de cultura, cómo ha influido en la parte moderna, cómo ha influido en la parte musical, incluso en cuanto a las tradiciones y experiencias que pueden enmarcar estas tribus.